gracias por acompañarnos en este último día de nuestro encuentro. Vamos a escuchar ahora la conferencia de Diana Roy Sanz del Oxford Internet Institute con el uso del Big Data en el estudio de la circulación del libro, sus redes editoriales y sus mediadores culturales Latinoamérica, España, 1900-1945. Voy a presentarles un poco a la profesora Diana Roy. Ella es investigadora Ramón y Cajal en la Universitat Oberta de Cataluña y profesora visitante en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. Me disculpa mi pronunciación en inglés. Ha trabajado en distintas universidades e instituciones catalanas europeas. Es la coordinadora de Globals, grupo de estudios literarios globales. Entre sus numerosas publicaciones se destaca la edición del libro Bourdieu después de Bourdieu en el 2014 y recientemente Literary Translation and Cultural Mediators in Peripheral Cultures, Custom Officers or Smokers. Sus ámbitos de investigación incluyen la historia cultural de la primera mitad del siglo XX y las humanidades digitales. Es la investigadora principal del proyecto MapModern, Mapping Hispanic Modernity, Cross-Cultural Networks and Cultural Mediators, 1908-1939, que ha sido galardonado recientemente y por lo cual felicitamos muy especialmente a Diana Roy con la prestigiosa ERC Starting Grant que concede el European Research Council. Es también la investigadora principal del proyecto Transdata, Traducción y Mercado, el estudio de la circulación del libro, España, América Latina 1900-1945, a través del Big Data, financiado por la Fundación del BBVA. Diana, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, antes de empezar quería agradecer muy especialmente a Diana y a Paula por su invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y es la primera vez que voy a hablar en Colombia, por tanto para mí es un honor poder estar en el Instituto Carlos Leco y agradezco también al Instituto y a la Universidad Jorge Tadeo por la invitación y por su buena acogida. Con respecto al programa, vais a ver que hay un pequeño cambio en el título, sobre todo por lo que afecta a la cronología. En el programa aparecía 1945 y aquí la cronología es desde la pérdida de Cuba, 1898, hasta la Revolución Cubana, 1959, y eso tiene que ver con el proyecto europeo del que hablaba ahora Paula y que me ha sido concedido hace muy poquitos días y es lo que vamos a empezar a partir de otoño y lo que va a dar un empuje muy significativo a lo que os voy a presentar hoy. Lo que os voy a presentar hoy ha sido realizado a través de este otro proyecto financiado por el Ministerio que se llama Mapping Hispanic Modernity y un poco espero que veáis lo que ayer comentaba en una de las mesas con respecto a que se pueden hacer cosas como estas, aparentemente innovadoras, tecnológicas, etcétera, con poco dinero. Ahora tendré la suerte de poderle dar un empujón muy importante, pero lo que vais a ver ahora está hecho con poco dinero. Por tanto, espero que os inspire para que podáis pensar en vuestras investigaciones y que veáis el potencial que tienen todo este tipo de aproximaciones y de nuevas tecnologías para nuestros ámbitos de estudio. Aparte de presentaros la investigación que llevo a cabo a través de este proyecto Mapping Hispanic Modernity, sí quería intercalar algunas cuestiones teóricas y metodológicas que yo también he planteado y que tienen que ver con el desarrollo de todo este proyecto y que también espero que sirvan después para la discusión. Y finalmente os mostraré algunos ejemplos, algunos que salen, la mayoría del proyecto que hemos llevado a cabo y que tienen también que ver con lo que Sandra y Camilo presentarán. Bueno. ¿Está funcionando? Sí. ¿Vosotros me oís? Sí. Al final. Acercaros más alto, a ver. Samito no te dejes bajito, así que os animo a acercaros un poquito más. ¿Puedes subir el sonido? No, perfecto. ¿No se puede? Bueno, intentaré hablar. A ver, ¿ya? ¿Mejor ahora? Perfecto. Bueno, pues empezamos. Esta es Elena Sancinea de Lizalde con los poetas chileno y español Pablo Neruda y Federico García Lorca. Elena fue una de las mayores figuras de la escena cultural internacional de la primera mitad del siglo XX, pero su papel de liderazgo y su impresionante red intelectual han sido completamente ignorados y cartografiados. ¿Qué os parece que está haciendo Elena en esta fotografía?
Elena reunió a Neruda y a Lorca en Buenos Aires. Ella es la razón por la que esta conversación está ocurriendo. Elena es la cultural broker y deberíamos saber sobre ella porque es una de las muchas historias potenciales que todavía nos quedan por descubrir y conocer. Dejadme continuar un poco su relato. Elena dirigió Amigos del Arte entre 1924 y 1942, una asociación que organizó en Argentina cientos de exposiciones de arte, conciertos, conferencias y proyecciones cinematográficas e invitó a importantes figuras como Stravinsky, Keyserling, Marinetti, Le Corbusier o Waldorf. Elena y sus colegas iberoamericanas desempeñaron una amplia variedad de roles. Algunas de estas mujeres son conocidas, pero los rostros y nombres de otras, como podéis ver en la diapositiva, han caído completamente en el olvido. No obstante, sabemos que todas ellas participaron activamente en el desarrollo del cine, en redes intelectuales tan relevantes como la Liga de Naciones, el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que fue la antigua UNESCO, o el PEN Internacional, la Asociación Mundial de Escritores, fundada en Londres en 1921. También participaron en comités editoriales de importantes revistas, como la Revista Sur, y publicaciones periódicas, o en conferencias nacionales e internacionales, como la que se organizó en Mendoza, gracias a Carlos Estrada, sobre filosofía. Si observamos rápidamente una pequeña parte de la red social que Elena estableció con sus amigos y colegas a través de algunas de estas actividades, podemos observar, por ejemplo, cómo se rodeó de figuras intelectuales muy prominentes en la época, tanto desde el punto de vista local, regional, como internacional. Así, si miramos rápidamente la construcción de esta red, basada en los datos que hemos recopilado, de momento limitados sobre los eventos organizados por Amigos del Arte y los agentes implicados en otras organizaciones, como el mencionado Instituto de Cooperación Intelectual, el PEN Internacional o el Congreso de Filosofía en Mendoza, al que Gadamer, Benedetto Croce o Gabriel Marcel fueron invitados en 1929, distinguimos, por ejemplo, tres tipos de redes. En color rojo podéis ver la red de intelectuales relacionados con Amigos del Arte, con esta asociación fundada entre el 24 y el 42. La red de intelectuales conectados a través de su colaboración en la revista Sur aparece en verde, y la red de intelectuales conectados a través de su colaboración en organizaciones internacionales o eventos como el Instituto o el PEN o el Congreso que se organizó en Buenos Aires en 1936 aparece en rojo. Esta es solo una pieza del puzzle, pero para tener una fotografía mucho más compleja deberíamos estudiar con mayor profundidad las actividades de estas mujeres y hombres iberoamericanos y descubrir cómo operaron a una escala transnacional. Por tanto, a la luz de los datos que acabamos de mostrar, es cierto que Elena y sus colegas, hombres y mujeres, fueron actores periféricos en la construcción de la modernidad y en la historia del libro y la edición de la primera mitad del siglo XX, o por el contrario desempeñaron un papel mucho más central y necesitamos urgentemente reevaluarlo. ¿Cómo podemos recuperar sus archivos y fuentes y estructurarlos para generar conocimiento? ¿Y cómo podemos construir un modelo metodológico para analizar fenómenos culturales transfronterizos y iluminar redes y mediadores hasta ahora desconocidos o poco atendidos? Estas podrían ser algunas de las preguntas de investigación para comprobar la hipótesis, en el caso del proyecto Tegrijo, que las mal llamadas periferias iberoamericanas, más allá de los discursos centristas angloamericano, francés o germánico, fueron innovadores culturales con derecho propio. En estos 3 días he escuchado múltiples ponencias en las que se describía la trayectoria de libreros o editores que desempeñaron múltiples roles y que han sido, sin embargo, invisibilizados por la historia mainstream, la historia de los grandes nombres. En este sentido, en lugar de referirnos a estas figuras como editor erudito, editor curador o similar, os propongo conceptualizar mejor estas figuras desde un punto de vista teórico y metodológico bajo el término de mediador cultural. Una noción que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero de forma muy general y poco precisa, y sin darle en realidad un significado concreto. La mayoría de análisis que reconstruyen la transferencia de personas, ideas y textos ya mostraron que las culturas se desarrollaron en sus interacciones con otras sociedades. Sin embargo, a veces se han interpretado a los mediadores culturales como recipientes pasivos, a pesar de ser la causa del cambio histórico y actores fundamentales en la apropiación y resignificación de bienes, ideas y saberes.
Por tanto, si queremos alcanzar una comprensión matizada y perspicaz de la historia cultural, literaria y editorial, debemos estudiar la transferencia cultural, y la mejor forma de examinarla es tomar como punto de partida a los agentes que encarnan esta transferencia. A pesar de la creciente atención hacia otros participantes en la producción y circulación de textos, editores, traductores, críticos, la autoría todavía sigue ocupando un lugar central en el estudio de la cultura textual. Contamos con un amplio abanico de obras que tratan la autoría y los grandes nombres de la literatura de todos los periodos, pero hay poca investigación sobre el papel capital de los mediadores en redes transfronterizas o sobre las relaciones internacionales de otros actores supuestamente secundarios. La investigación sobre mediadores culturales normalmente presenta la forma de estudios de caso de actores individuales en sus contextos nacionales o locales concretos, pero rara vez se centra en sus relaciones translacionales. Del mismo modo, los mediadores culturales desempeñaron varios roles simultáneamente, pero la biografía de la que disponemos a menudo analiza solo una faceta, la de traductor, la de escritor, la de bibliófilo, y no considera su participación activa y compleja en el campo cultural. De hecho, apenas ha habido intentos de conceptualizar los distintos tipos de mediación, ni tampoco los distintos tipos de mediadores. Tampoco sabemos sobre sus solapamientos y papeles plurales. Así, en los trabajos que he publicado junto a mi colega belga Raine Meilaerts, el mediador cultural es una figura a menudo políglota y multilingüe que traspasa las fronteras geográficas, lingüísticas y disciplinarias y que desempeña una multitud de roles y funciones. Elena Saseña de Elizalde y muchos de los editores o libreros, Barreiro, como nos comentaba ayer el compañero, que habéis descrito estos días, fueron ejemplos paradigmáticos del mediador cultural, tal y como mi colega belga y yo hemos tratado de conceptualizar. Por otro lado, la bibliografía sobre las redes literarias y los sistemas mundiales se ha inspirado en distintas aproximaciones. Bourdieu, Bruno Latour, que no ha aparecido estos días, pero la mayoría de análisis presentan Europa como el centro de los procesos literarios mundiales, y el papel del sur de Europa o de América Latina se ha visto eclipsado. En los estudios literarios, Franco Moretti ha sido pionero en una aproximación cuantitativa basada en el análisis de redes que otros han seguido: Collins, Dodge, Verbruggen, Long and Shaw, Andrew Piper o Ted Underwood. Sin embargo, todavía predominan los análisis cualitativos y la utilización de la minería de datos y lo que se conoce en inglés como Knowledge Data Discovery no se han aplicado en el contexto iberoamericano para redefinir redes, reevaluar actores e influencias y poner a prueba las ideas recibidas sobre el valor literario, las instituciones o la posición de los productores culturales en el campo cultural. Por tanto, la exigencia de relatos más amplios de los procesos literarios, artísticos, tanto geográfica como temporalmente, y la inclusión en el análisis de diásporas y grupos sociales redescubiertos, por ejemplo los inmigrantes, y las cuestiones de género, han pasado en los últimos años a un primer plano. Con este contexto, creo que la minería de datos y los enfoques de Big Data están cambiando, sin duda, la forma en la que creamos conocimiento, accedemos a la información y, sobre todo, preservamos nuestro patrimonio cultural. El proyecto MacModern que dirijo es una nueva versión ampliada gracias al European Research Council y que tiene el título Social Networks of the Past. Aplican tecnología innovadora para analizar un aspecto ignorado de la vida social y cultural europea y no europea de la primera mitad del siglo XX. El impacto de las redes literarias y los mediadores culturales hispánicos y lusófonos en la modernidad internacional entre 1898 y 1959. Así, me parece que el proyecto y la perspectiva que estamos utilizando resultan innovadoras desde 3 puntos de vista. El primero, el objeto de estudio en sí mismo. Mapping Islamic Modernity combina los estudios literarios globales, lo que se denomina Global Literary Studies, que pertenece a este ámbito más amplio y de reciente creación, los Global Studies, la mediación cultural y el análisis de redes sociales, y los estudios sobre la modernidad hispánica y lusófona. Y es una nueva oportunidad para pensar en la Big History. Big History, es decir, cuando podemos acceder a una gran cantidad de datos y los podemos analizar computacionalmente. Y el término es de Tim Hitchcock, un historiador inglés que planteó este término de Big en el sentido de analizar computacionalmente la historia. También podríamos pensar en este concepto aplicado a la historia de la traducción, Big Translation History, o la historia editorial, Big Publishing History. Con este proyecto me propongo también promover un modo distinto de escribir la historia que modifique las grandes narrativas y la historia mainstream y, en mi caso,
permite reevaluar el rol de Iberoamérica en los estudios sobre el modernismo en el sentido anglosajón, con una amplia y rica diversidad de materiales. Y en este sentido, no solo vamos a utilizar textos literarios, sino también textos diplomáticos, por ejemplo, las cartas que los diplomáticos iberoamericanos escribieron en distintas instituciones, o también otro tipo de materiales. En segundo lugar, un uso innovador de la teoría. Las reflexiones teóricas y metodológicas que os propongo se basan en una investigación que quiere ser descentrada, a gran escala, basada en una amplia y rica diversidad de fuentes y fundamentalmente empírica. Para mí, el único modo de romper esa dicotomía entre supuestos centros innovadores y supuestas periferias imitativas es hacerlo empíricamente. Asimismo, en la línea de lo que comentaba hace un momento, creo que es necesario llevar a cabo un análisis transnacional de los mediadores culturales y de sus múltiples roles y analizarlos en su conjunto y no faceta a faceta. La historia de todas las disciplinas se ha explicado a través de sus figuras principales. Por supuesto, es mucho más fácil explicar la historia de la arquitectura moderna a través de Le Corbusier que a través de todos los pequeños arquitectos que estuvieron a su alrededor. Mi apuesta pretende centrarse en los actores secundarios, en esos arquitectos que estuvieron alrededor de Le Corbusier, para matizar o reevaluar la contribución de los grandes nombres o de los autores canónicos. Quizá con este análisis esos autores canónicos dejarán de ser tan canónicos o esos actores secundarios tomarán mucho más valor del que hasta ahora le habíamos dado. Como podéis ver en la imagen que acompaña esta diapositiva, las estrellas se ven de modo diferente según nuestro punto de referencia. Mi ambición es cambiar la constelación cultural, poniendo de relieve aquellas estrellas que no parecen brillar tanto como las otras. Por último, un uso innovador del método. En los últimos años ha habido un cambio muy importante de una cultura digital a una culture of analytics. En los estudios literarios de historia cultural y de historia del libro, hemos digitalizado muchos textos y manuscritos. Y eso es fantástico, pero no es suficiente. Google Books es la herramienta más poderosa desde el punto de vista de la digitalización, pero la metodología no es útil para los investigadores, en el sentido que los datos no se han estructurado para crear conocimiento científico. Y de ahí la importancia que nosotros tenemos cuando vamos a acceder a esos archivos y cuando los estructuramos, es para que esos archivos sirvan para generar conocimiento. No es importante que los digitalicemos, sino que pensemos cómo de esa digitalización nosotros podremos generar ese conocimiento. Y eso es este cambio que os nombraba antes, entre la digital culture, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, a una culture of analytics. Y la gran diferencia radica en el hecho de que ahora, a partir de la digitalización, podemos generar conocimiento. Google Books digitaliza masivamente, pero no piensa en los investigadores. Por tanto, tienen un material muy valioso que nosotros no podemos utilizar. Solo podemos hacer consultas, pero no podemos acceder. Por ejemplo, yo contacté con el CEO de Google Books en España para que me permitiera acceder a la API y extraer a gran escala los libros que ellos habían publicado en español. De momento esa colaboración no fue posible. Quizá con el proyecto europeo podrá serlo. Pero de momento la relación entre la academia y Google Books todavía es un poco delicada. Ahora tenemos la oportunidad, por tanto, de extraer, como decía, conocimiento de las digitalizaciones, de los textos digitalizados, y esto es un paso de gigante. Por tanto, en el marco del Big Data, en los estudios literarios, la historia del libro, la edición y la traducción, este proyecto se apropia de la inteligencia artificial y la tecnología computacional para analizar la complejidad y para trazar conexiones que hace pocos años ni siquiera podíamos imaginar. Como muestran algunos de nuestros resultados preliminares en el gráfico que tenéis en la diapositiva, hoy podemos visualizar a gran escala la diversidad de autores traducidos en las revistas hispánicas y demostrar cómo algunas traducciones muy significativas del español se publicaron en algunos casos con anterioridad a las traducciones francesas e inglesas. Y eso es lo que os decía también antes. Solo demostrarlo a través, empíricamente podremos romper con esa idea de centros innovadores y periferias imitativas. Porque casos como este demuestran que al español se tradujeron autores muy importantes antes que la traducción francesa o inglesa se publicara. A partir de estos datos podemos, por supuesto, extraer gran cantidad de información sobre los mediadores implicados, traductores, editores, críticos. Por tanto, desde un punto de vista metodológico, la idea es que los resultados de este proyecto, algunas de las reflexiones que os propongo hoy y el caso del estudio en concreto, puedan servir para crear un modelo de generalización que otros investigadores puedan seguir.
Para ello, el proceso de investigación que propongo quiere registrar y explorar datos de una rica variedad de fuentes en una herramienta de investigación abierta y colaborativa que permita distintos tipos de análisis, cuantitativos y cualitativos, análisis de redes sociales, como los que hemos probado antes, análisis geoespaciales y mapas sociotextuales, para desarrollar 4 subproyectos sobre procesos de transformación cultural clave en la época analizada. Y estos 4 subproyectos son la institucionalización de las culturas hispánicas y lusófonas a través de sus redes internacionales en instituciones muy relevantes como el mencionado Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, la antigua UNESCO, y en el que participaron actores iberoamericanos tan relevantes como Gabriela Mistral, el mexicano Torres Bodet o Baldomero Stanencaro, colombiano, o la identificación de traducciones dispersas en la prensa iberoamericana. En varias de las ponencias he escuchado el valor que tiene la prensa en este sentido. El tercer subproyecto tiene que ver con el papel de las mujeres iberoamericanas en estas redes internacionales, o por último la participación de los mediadores iberoamericanos en nuevos medios como el cine o la radio a través de su papel como críticos de cine o locutores de programas radiofónicos. Como expliqué brevemente en México, esta es la base de grafo relacional que utilizamos en el proyecto. Fue creada por la empresa holandesa de humanidades digitales Lab 1100 y permite crear un entorno virtual de investigación, que en inglés se denomina un Virtual Research Environment, para trabajar de manera abierta y colaborativa. Me ahorro los detalles más técnicos, pero para los que estéis un poco más familiarizados, permite extraer y publicar datos en RDF, entre otros formatos. Para trabajar con esta base de datos relacional, nos hemos servido de la entrada de datos de forma manual, pero también automatizada. En este caso, necesitamos datos que ya estén en línea o digitalizados y acceder a esta base de datos o repositorios vía la API de cada página web. En los casos en los que no contamos con textos digitalizados, hay que registrar los datos manualmente, y esos datos proceden, por supuesto, de bibliografías, traducciones entrevistas, epistolarios o distintos tipos de archivo. Eso, en nuestro caso, como podéis imaginar, sucede a menudo. Por tanto, la estimación del tiempo que invertimos y consumimos en esta tarea es algo también a tener en cuenta. De ahí que mi objetivo es invitaros a colaborar para que podamos entre todos contribuir a generar datos inexistentes o unificar otros que ahora mismo están dispersos, que son difíciles de consultar, en una fuente fiable que nos permita, además, hacer algunas de las visualizaciones que os he mostrado y beneficiarnos de los datos del resto. Por ejemplo, en este caso, esta es la estructura que nosotros hemos creado de acuerdo al proyecto y a los objetivos que tenemos, pero permite hacer con un solo clic, arriba, si veis al lado de ManModern, algunas de las visualizaciones que os he mostrado, solo filtrando los datos que nos interesan. Así la idea sería que cada uno de vosotros, si tenéis datos que creéis que puedan estar relacionados con el proyecto, los podéis introducir, porque nosotros podríamos daros acceso para editar esos datos. Eso contribuiría a hacer crecer los datos que hay en la plataforma, permitiría unificar o reunir datos que ahora están dispersos o que no existen, y a la vez vosotros os podríais beneficiar de la tecnología y de poder hacer con un solo clic todas estas visualizaciones que, por supuesto, más allá de que son bonitas, nos permiten tener una fotografía mucho más amplia y entender procesos que un solo investigador o solo con la mirada de nuestra propia investigación es imposible que podamos captar. Por tanto, la idea de los grandes datos es para poder entender procesos mucho más amplios y nos da una visión de la realidad histórica muchísimo más acotada de lo que jamás hemos podido tener. En Notco, todos los tipos de datos están relacionados entre ellos. Por ejemplo, cada individuo, por ejemplo, Barreiro, ¿no? O Clemente Airó, del que hablábamos ayer, cada individuo está vinculado a otras categorías, como pueden ser las publicaciones periódicas. Y ahí distinguimos entre su capacidad de autor, editor, traductor o reseñista. El mismo individuo también está relacionado con las conferencias, eventos u organizaciones internacionales en los que participó, como asistente, como ponente u organizador. Algo que nos permite mapear el campo cultural, literario y editorial y las redes entre mediadores culturales, organizaciones y publicaciones de una forma que hasta hace muy pocos años era completamente inconcebible. Como mencionaba antes, también almacenamos información geográfica y temporal, porque nos interesa rastrear el movimiento de estos agentes y el desarrollo de sus actividades en el espacio y en el tiempo, para demostrar precisamente que todos estos actores iberoamericanos participaron en estas redes internacionales, porque lo podemos mostrar empíricamente.
Todos estos datos serán puestos en abierto y compartidos a través de repositorios como GitHub o Zenodo, que son plataformas que permiten compartir partes de cada dataset o el dataset entero. En este sentido, también me gustaría firmar un acuerdo con VIAF, que no sé si conocéis, es una plataforma en la que aparece cada escritor como si tuviera un documento de identidad. Eso todavía no existe en el caso de las editoriales. Sería estupendo poder tener algo como VIAF que nos indicara cada editorial con un solo número, digamos, como es eso, ¿no? Como yo tengo mi número de identidad, pues Dostoyevsky tiene el suyo. Y eso permite que cuando nosotros hacemos búsquedas a gran escala no tengamos que perdernos buscando distintos Dostoyevsky porque está relacionado con un solo número de identidad. Y también me gustaría contribuir con Wikipedia, ya que muchos de estos mediadores iberoamericanos son todavía desconocidos. Y eso es algo que también para mí es importante, no solo traer la investigación a la academia, sino diseminarla más allá. Y es algo que podemos hacer hoy en día a través de Wikipedia, que todos utilizamos y que es una entrada rápida para visibilizar a todas esas figuras de las que ahora no sabemos nada. Y en el ámbito iberoamericano, pues mucho más. Para la preservación del proyecto es posible que tratemos de integrarlo en una estructura de investigación como Research Data Alliance, y en Europa hay otras como Daria, Clarín, que también se interesa específicamente por el ámbito iberoamericano, o Claria. Y eso nos permitirá precisamente pues, asegurar la preservación del proyecto. Dejadme mostraros ahora otro ejemplo. Para poder realizar un análisis a gran escala de las publicaciones en lengua española durante el periodo estudiado, hay que lidiar con un escollo fundamental. Y este es, como os podéis imaginar, la ausencia de una base de datos unificada que contenga la descripción de estas mismas publicaciones. En este sentido, cabe recordar que para publicaciones posteriores a 1970 existe la base de datos del ISBN, mientras que para periodos anteriores solamente contamos con las bases de datos de los catálogos de las distintas bibliotecas, que en muchas ocasiones no son ni exhaustivos ni homogéneos. Tradicionalmente, las bibliotecas han codificado e intercambiado la información de sus catálogos en un formato que se llama MARC 21, que no sé si algunos de vosotros conocéis. El uso de este protocolo ha sido muy extendido, pero con una coherencia de usos muy desigual en cada institución, lo que evidentemente dificulta nuestra investigación. Si bien los campos principales, autor, título, fecha, editorial, habitualmente están correctamente descritos, otros campos, como el traductor, que es una figura todavía más desconocida, la lengua de origen, en el caso de las traducciones, u otros, presentan calidades muy desiguales. También se observa que idiomas como el catalán o el gallego están incorrectamente identificados, sobre todo en las fichas de bibliotecas que pertenecen a entornos lingüísticos lejanos a estos idiomas y por lo tanto pueden caer en la confusión de su catalogación y lo identifican como castellano en el caso del catalán o como portugués en el caso del gallego. Sin embargo, actualmente existe la plataforma WorldCat, que es el catálogo bibliográfico más grande del mundo, que es un servicio para la catalogación y la consulta de registros bibliotecarios que se apoya sobre el protocolo MARC 21, pero que aporta como valor sustancial la inclusión de distintos catálogos del mundo en uno único, permitiendo así validar las informaciones incorporadas, así como complementar los vacíos que algunos catálogos presentan. Esta es la plataforma que nosotros hemos utilizado como alternativa interesante, ya que de este modo podemos consultar todos los catálogos adheridos a WorldCat. WorldCat se nutre, por tanto, de catálogos de distintas bibliotecas del mundo, pero lo tenemos en una sola y eso nos parece que es una alternativa muy interesante. En el gráfico que tenéis en la diapositiva podéis ver algunos de nuestros resultados preliminares que muestran cómo hemos extraído a gran escala datos del catálogo de WorldCat. En este gráfico podéis ver por primera vez el número de libros publicados en español en un periodo concreto en muchas ciudades iberoamericanas. Para ello, he firmado un convenio con WorldCat, con sede en Estados Unidos, para que me dejara precisamente acceder a su API y extraer a gran escala todos los datos que vosotros podéis ver aquí. La extracción de la información se ha realizado mediante dos vías. Por un lado, se ha utilizado la API que proporciona WorldCat para el acceso de la información. La búsqueda que hemos realizado comprende de momento los libros de ficción, pero en breve queremos trabajar también con los libros de no ficción, publicados en las fechas del proyecto, con lengua de origen español, pudiendo ser, por lo tanto, traducciones también a otros idiomas. El otro sistema utilizado para la obtención de los datos ha sido el rascado de la información directamente sobre la página web de consultas al catálogo WorldCat. Las ventajas de este proceso son sobre todo la flexibilidad y agilidad, y el hecho de que mediante este sistema de rascado es posible acceder a otras informaciones a las que no es posible acceder vía API.
Por ejemplo, el listado de bibliotecas en las que se haya el libro consultado o el número de distintas ediciones que existen. Y esto, por ejemplo, nos podría dar una visión interesante sobre el impacto de determinados autores. El hecho de que un determinado libro en español esté en más bibliotecas del mundo, eso significa que este libro ha circulado más, que ese autor ha generado mayor interés y puede romper con algunas ideas preconcebidas. Por ejemplo, es una hipótesis, digamos, un poco radical, pero podría ocurrir que nosotros podamos pensar que Kafka es un autor que está en todas las bibliotecas del mundo y quizá no es así. En determinados momentos solo circuló en Europa y que en cambio a partir de un momento determinado pasó a Asia o a otros continentes. Con el objetivo de validar la calidad del volumen de información conseguida mediante este proceso, también hemos analizado los catálogos de la Biblioteca Nacional de España y de la Biblioteca Nacional de Cataluña. Lo que hemos hecho ha sido descargar los dos catálogos y contrastar esa información con la información que teníamos de WordCat. Y la idea es poderlo hacer también con otras bibliotecas nacionales. En este sentido, si tenéis contactos de las bibliotecas nacionales de vuestras ciudades de origen, son todos bienvenidos. Y de esta forma podremos tener una mayor fiabilidad con respecto a los datos obtenidos. De momento en el gráfico solo vemos información cuantitativa, pero evidentemente detrás hay mucha información cualitativa que tiene que ver con los editores, con los traductores, con los prologuistas, con los ilustradores y que nos permitirá visualizar el mercado de libros traducidos de ella al español en el periodo estudiado y de sus agentes implicados, con una representación geográfica y cronológica a gran escala. A partir de estos datos, evidentemente, pueden salir a la luz editores, autores de los que no sabemos nada, que han sido totalmente ignorados y que, en cambio, pues, a través de este análisis a gran escala podemos tener mucha más información. Más adelante haremos lo propio con el portugués. Y una reflexión final en relación a trabajar a gran escala y de forma automatizada con catálogos bibliográficos. Creo que cuando trabajamos con catálogos estamos también contribuyendo a construir una buena colección. El catálogo es una lista, pero la colección tiene un valor. Por tanto, entiendo el catálogo como una colección y lo que hago al mismo tiempo es evaluar la calidad de los diferentes archivos y señalar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. En realidad, con ese trabajo lo que estamos haciendo también es ayudar a WordCat a mejorar su propio catálogo y a entender mejor los datos que tienen. Y eso es algo que nosotros como investigadores también podríamos hacer en el caso de Google Books. Una diapositiva para los más tecnológicos de la sala. Estas son las tripas de cómo WordCat está estructurado y cómo se ha codificado la información. Si estáis interesados en el código, lo podéis ver en nuestro GitHub. Y no me extiendo en esto para no aburriros con los detalles técnicos. Este es el fragmento de la lista de autores y libros publicados que nos ha dado el código que os he mostrado en la diapositiva anterior. Para contrastar la información, aparte de utilizar los catálogos de las bibliotecas, también podemos utilizar el repositorio de Wikipedia, que procede de Wikipedia, con el uso de Sparkle, que es un lenguaje informático, u otras fuentes como VIA, la fuente que mencionaba antes, que son el acrónimo de Virtual International Authority File, que nos sirve para autores, pero no para editoriales, como os decía. Por supuesto, en todo este proceso surgen distintos problemas. Big Data o utilizar la tecnología tiene muchas ventajas, pero evidentemente también tiene retos metodológicos importantes. Y hay una gran tarea de limpieza de los datos, algo que en estados más avanzados se puede hacer con una herramienta que se llama OpenRefine, pero que en estados, preliminares, como en los que estamos todavía, hay una tarea muy importante por parte del científico de datos y por parte de nosotros como investigadores. Por ejemplo, en esta diapositiva podéis ver que hay libros que se publicaron en 2 ciudades, ¿no? Pues eso es una decisión que también nos pertenece a los investigadores. ¿Cómo podemos catalogar para saber cuántos libros se publicaron en Madrid o cuántos libros se publicaron en Buenos Aires cuando hay una doble edición? Pues eso son pequeñas decisiones que parecen menores, pero que cuando trabajamos masivamente, esas son decisiones que hay que pensar de manera cuidadosa. Otro de los problemas, en el caso de estos años de la primera mitad del siglo XX, hay muchos libros de los que no sabemos la fecha. Y normalmente los catálogos lo que suelen hacer es que cuando no saben la fecha ponen 1900, 1910, 1920. Por tanto, como podéis ver en este gráfico, nosotros hicimos una línea de tiempo de los libros que se hayan publicado y tenemos picos en 1920 y en 1930. No significa que en 1920 y en 1930 hubiera más publicaciones, sino que se han clasificado de esta forma y, por tanto, nosotros, o en este caso el principio de datos, lo que hace es compensar para, digamos, tener una
un gráfico más realista de la publicación editorial de ese momento. Si hacemos una lista, por ejemplo, de los autores traducidos al español, de los que aparentemente han sido más traducidos, por supuesto, en una exploración inicial tendríamos que pensar en las ausencias o en las presencias. Determinados autores que no están y que eso nos puede sorprender, o al revés, algunas presencias que también pueden sorprender. En este caso, otro de los problemas que tenemos y que ahora ya lo estamos solventando es la unificación de los nombres. Por ejemplo, si os fijáis, hacia la mitad hacia abajo aparece Dostoyevsky, pero la escritura, la ortografía de los nombres extranjeros es bastante complicada. Por tanto, en cada catálogo aparece Dostoyevsky escrito de una manera distinta. Y lo que nosotros hemos intentado es lo que os decía al principio, tener un solo registro, por tanto, unificar todos los Dostoyevskis con una sola grafía, porque si no, eso nos puede dar podemos resultar en conclusiones que no sean relevantes. Quizá Dostoyevsky aparece ahora hacia abajo, pero cuando ahora que ya estamos más avanzados en el proceso y lo hemos unificado en una sola entrada, quizá aparece ya al principio. Y lo mismo puede ocurrir con otros autores, ¿no? O sea, porque ahora la máquina solo ha detectado aquellos libros, aquellas traducciones de Dostoyevsky que están escritas como aparece en el gráfico, pero de momento no ha detectado todas las traducciones de Dostoyevsky que aparecen escritas con otra ortografía. Ahora ya no es el caso porque ya estamos más avanzados, pero quería enseñaros este gráfico para que vierais un poco el tipo de problemas con los que nos podemos encontrar. Más allá de la selección nos encontramos también con algunas dificultades y eso se aplica cuando trabajamos con WorldCat, con el catálogo que mencionaba antes o los catálogos de las distintas bibliotecas nacionales, o cuando trabajamos también con prensa periódica e intentamos ver qué se publicó en las publicaciones, en revistas, etc. En primer lugar, la cantidad y la calidad de la información, y las fuentes evidentemente difieren entre ellas y también entre cada revista. Así, por ejemplo, no siempre se indica el nombre del autor o del traductor, o aparece en una abreviatura, lo que dificulta también su identificación. Los nombres, como decía antes con el ejemplo de Dostoyevsky, pueden tener distinta grafía, sobre todo autores rusos o asiáticos. Y este es un problema si automatizamos el proceso de recopilación de los datos, por tanto hay una tarea de revisar a posteriori. En el caso de las traducciones tampoco se indican regularmente las obras originales, muy raras veces, y a veces es imposible registrar el vínculo entre una traducción y su original. En el caso de literatura china, pongamos por caso un libro traducido al español, tenemos el título en español, pero es muy difícil rastrear cuál es el original. Para las traducciones de poesía esto todavía es más complicado. Por tanto, la falta de algunos datos, como los nombres de los traductores o críticos, lleva inevitablemente a distorsiones en la base de datos y en las visualizaciones, y por tanto es algo que también tenemos que tener en cuenta. No es posible remediar todas estas dificultades, pero a la hora de hacer un análisis a gran escala hay que ser consciente de ello, y sobre todo de que vamos a ser representativos y nunca exhaustivos, pero vamos a conseguir muchísimo más de lo que hasta ahora habíamos conseguido con nuestra propia investigación o desde un proyecto de investigación de cualquier universidad. A ver, como una ilustración del análisis que podemos llevar a cabo, esta es una red donde vemos qué críticos y traductores, con qué revistas y también con qué autores se relacionaron. En este caso, la red es acotada a solo unas cuantas revistas y solamente a las producciones o reseñas. Como un primer plano para la exploración, vemos que cada revista forma una comunidad relativamente separada de las demás y, al parecer, tienen pocos puntos en común. En este caso, hay 3 revistas, la revista Sur Argentina, la revista publicada en Barcelona y la Gaceta Literaria en Madrid. Sorprende, por ejemplo, que la Gaceta Literaria o Sur tuvieran tan pocas conexiones, teniendo en cuenta que Guillermo de Torre escribió en la Gaceta Literaria y también en Sur, casado con Nora Borges, hermana de Borges, y evidentemente muy vinculados ambos a la revista Sur. Así, un primer paso para el análisis es ver qué autores y qué traductores o críticos conectan las distintas comunidades. Y también es de interés ver el caso contrario, qué autores u obras se limitan solo a un espacio o a una revista, e indagar por qué. ¿Por qué en Argentina se publicaron determinados autores? ¿Por qué en España otros? ¿Por qué en Colombia otros? Esto solo lo podemos ver a gran escala, porque si no es muy difícil conectar todos los datos. El estudio podría ser también diacrónico, es decir, podríamos observar las relaciones de las revistas con autores y críticos a lo largo del tiempo y, de nuevo, plantearnos todo tipo de preguntas, algunas que ya intuimos, otras que serían preguntas nuevas.
Lo que quiero mostraros con estos ejemplos es que el análisis a gran escala o el análisis global, aunque en nuestro caso todavía estamos empezando y no tenemos la cantidad de datos que nos gustaría, nos permite ir más allá del estudio convencional de la literatura, la historia del libro y del mundo editorial, y analizar los flujos de textos e ideas y los agentes que los facilitó. Creo que este tipo de análisis nos permiten aprovechar el potencial que tiene la historia de la edición o las revistas literarias y culturales, en nuestro caso de la primera mitad del siglo XX. Creo que es aplicable para cualquier época y también para cualquier disciplina. Llego yo a mis conclusiones. Me gusta pensar que las reflexiones que he compartido con vosotros y los resultados del proyecto que dirijo empujan a las humanidades hacia el futuro y me permitirán recuperar a mí y a la gente que trabaja conmigo y a todos vosotros que estáis muy cordialmente invitados a colaborar la historia perdida de los mediadores iberoamericanos y sus actividades y relaciones en la modernidad internacional. Me gustaría superar la brecha de conocimiento digital en el campo iberoamericano y generar datos nuevos y fiables, así como desarrollar técnicas e ideas que puedan ser aplicables a muchos periodos, lenguas, disciplinas y escalas geográficas para el estudio de la interacción social. Y termino como he empezado. Hay muchas figuras como Elena, muchas historias potenciales que explicar, muchas cuestiones que han sido ignoradas. Hoy os he mostrado una muy pequeña parte de lo que podemos ver y hacer, pero estoy convencida de que todos vosotros conocéis a muchas Elenas en vuestras disciplinas, sea la literatura, la historia, el arte, la antropología, la educación, campos de investigación y, por supuesto, orígenes geográficos. Los mediadores deben ser visibilizados y ellos son la razón por la que llevo adelante este proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a Diana. Ahora pasamos al espacio de las preguntas. Nicolás. Bueno, yo en primer lugar quisiera decirte que me identifico plenamente con la necesidad de hacer este tipo de trabajos y también con el reconocimiento de la dificultad que resulta regularizar esa cantidad de metadatos también en unos sistemas de clasificación tan distintos. Tenía una pregunta como más práctica y dos más bien. La primera es, por ejemplo, en términos de los catálogos, ¿cómo han pensado hacer con los sistemas de catalogación nuevos en RDA, especialmente con la diversidad, por ejemplo, de formas, como también se registra a veces el idioma en estas bases? Y la segunda es si conoces una extensión de Google que se llama Ngram Viewer, que quizás, digamos, le permite a uno acceder a más metadatos en comunidades lingüísticas, digamos, ya específicas en un periodo de tiempo importante, y si han pensado también integrar a esta investigación herramientas como esas. N-G-R-A-M, Viewer, como de visión. Sí, gracias por las preguntas. A ver, con respecto a los catálogos, el formato de Mar 21 es un formato que ahora está cambiando y, de hecho, en las conversaciones que he tenido con algunos bibliotecarios parece que esto se está actualizando y que va a cambiar. Y la idea es que precisamente las bibliotecas, digamos, deben trabajar de manera conjunta. Nosotros, como investigadores, lo que tenemos pensado es intentar estrechar nuestros lazos con las bibliotecas nacionales y con los distintos catálogos para ayudarles, un poco como lo que decía antes, a que piensen esos catálogos no como una lista de consulta, sino como una colección que nos permite a nosotros extraer conocimiento. Y entonces, pues la idea sería un poco discutir con ellos y ver, ¿no? O sea, digamos, para hacerles conscientes de la importancia que tiene cómo ellos están estructurando esos catálogos, que no sirvan solo para consultas, sino para extraer información, digamos, a gran escala. Entonces, por un lado, bueno, pues, establecer distintos contactos con las bibliotecas nacionales. En México tengo un contacto, quiero volver a Argentina para hablar también con el director de la Biblioteca Nacional y, por supuesto, estoy abierta para hacer lo que la Biblioteca Nacional de Colombia. La segunda pregunta, sí, nosotros nos la hemos planteado, pero de momento no hemos entrado ahí, pero sí, es una cosa que nosotros hemos contemplado, por supuesto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Hola. No, lo que quería preguntarte muy puntualmente tiene que ver con esa noción de mediadores culturales que es tan amplia, que como vos bien decís hay que precisar y conceptualizar. Hay dentro de las revistas literarias o culturales, más allá de las reseñas que están firmadas por críticos, a veces hay secciones, o por ejemplo de novedades bibliográficas, donde hay otras figuras que son mucho menos conocidas tal vez que los críticos, con propias firmas o el tema que se firman con iniciales, bueno, que es una figura bastante compleja para poder visualizar. Y también dentro de los mediadores, los directores gráficos o artísticos de las colecciones y los directores de colección como una figura también muy interesante. Yo pensaba, bueno, Guillermo de Torres, que vos mencionás, que dirige un montón de colecciones literarias dentro de Losada y que, bueno, también es una figura interesante, bueno, para relevar. Quería preguntarte si los empezaban a tener en cuenta. Sí, a ver, tal como con esta profesora belga, en el libro que aparece en la diapositiva y en otros artículos que hemos publicado, nosotros los mediadores culturales le hemos dado una definición, porque si no cualquiera es un mediador cultural, entonces eso no tiene ningún, está totalmente vacío de significado. Y para nosotros un mediador cultural es alguien que es políglota, multilingüe y que transgrede las fronteras geográficas, lingüísticas y disciplinarias, desempeñando una multitud de roles. Por tanto, todas las personas que cumplan para nosotras estos principios es un mediador cultural. El que no lo cumpla no, porque si no, no podemos distinguir de quien realmente ejerció ese papel y de quien no. Y luego a partir de ahí, evidentemente, podemos escalar a otros niveles más bajos, precisando si fue editor, ilustrador, crítico, director editorial, etc. Pero nuestro paraguas general sería apuntado a esta definición porque para nosotras es lo que nos permite conceptualizar mejor, darle un valor a todas esas figuras que hemos estado discutiendo estos días y que, bueno, pues es como para darle un marco teórico un poco más concreto, ¿no? Sí. Por tanto, Guillermo de Torres lo sería, por supuesto, que para nosotros cumple este principio y muchos de los directores de colecciones editoriales posiblemente también cumplieran estos criterios, digamos. Primero que nada, gracias Diana por lo que compartiste y me quedé pensando un poco en lo que planteaba el otro compañero con respecto a los catálogos y en el caso de Uruguay que tenemos algunos editores bastante invisibilizados sobre los cuales no se ha trabajado en absoluto. Entonces sería muy interesante, te quería preguntar si, que tiene que ver también con la pregunta de María Eugenia, si está pensado en el caso de los catálogos y las colecciones el cruce de datos en cuanto a la ruta que ha seguido ese libro, por el lado de las traducciones o por el lado de posibles reediciones, porque estoy pensando, por ejemplo, en Claudio García o en Rubén Jakobski, que es todavía menos conocido, ¿no?, como editor, que bueno, que sería de repente un aporte interesante poder compartir los datos que hemos venido trabajando desde hace ya unos cuantos años. Sí, gracias. A ver, como decía, aquí tenéis un gráfico que solo muestra números, ¿no? O sea, cuántos libros se publicaron en distintas ciudades iberoamericanas. Pero detrás de estos catálogos están todos esos nombres que vosotros conocéis mejor que yo, porque sois los especialistas en cada ámbito. La idea de poderlo compartir es que detrás de esto hay todos los excels, como los que yo os mostraba, en lo que aparece una gran cantidad de editoriales, una cantidad de nombres, y a partir de ahí vosotros sí que podéis hacer preguntas o buscar, ¿no? Flavio, ¿me has dicho el apellido era? En el caso concreto que están más sensibilizados son Rubén Jakobski, por ejemplo, bueno, pues entonces cualquier ejemplo, o sea, buscar y ver qué es lo que hay sobre este autor. Pero ya tenemos una base muy importante en la que nosotros podemos buscar. Y entonces a partir de ahí eso nos dará más información. Pero la idea es poderlo compartir y que cada especialista que tiene sus propias preguntas haga la consulta y entonces a partir de ahí pues los análisis que puedan salir serán más amplios o podrán completar algunas de esas lagunas que vosotros tenéis como investigadores. Yo evidentemente soy especialista en el ámbito,
pero no puedo conocer ¿no? la edición uruguaya, la edición colombiana. Entonces, bueno, o sea, en el equipo que ahora vamos a formar, la idea también es contratar a doctorandos. Aprovecho por si conocéis a doctorandos brillantes que quieran trabajar en estos campos, pero necesitamos de la colaboración. Por tanto, bueno, pues esto es los números, lo que se ve, pero detrás está toda esta información, que es todo lo que me estáis preguntando, ¿no? Por eso compartirlo, pues posibilidad de hacer esos análisis mucho más pormenorizados y cruzar todos esos datos, porque vosotros tendríais acceso a ese cruce. Si tú, por ejemplo, editas los datos de estos editores uruguayos, María Eugenia sobre los argentinos, ¿no? El otro colega sobre los colombianos, como más crezca toda esta información, mayores cruces y más interesantes podrá ser la fotografía que podamos obtener. Bueno, hola, muchas gracias. Mi pregunta es un tema también que ha estado durante todo el encuentro sobre fuentes de información que son no reconocidas o poco reconocidas, como editoriales independientes, editoriales comunitarias. Se ha hablado de bibliotecas multiculturales, de ese tipo. ¿Qué aproximación tienes en el proyecto grande para obtener estos datos? Sí, gracias. La respuesta quizás se relaciona con lo que comentaba con respecto a Alejandra. Hay un problema muy importante, que es el tiempo que invertimos en esto. O sea, esto consume mucho tiempo, por tanto me pasaría, no sé, toda mi vida rastreando catálogos y eso es imposible. Por tanto, intento acceder a los catálogos más importantes, que son los catálogos de las bibliotecas nacionales o catálogos como Volcat, que son catálogos de distintas, pensando que en principio todos esos libros de los distintos catálogos editoriales que vosotros mencionáis, en principio deberían estar. Pero por supuesto hay que contrastarlo, y hay que contrastarlo con otros catálogos, pero también con nosotros como especialistas. Si después de esta fotografía de arriba vosotros detectáis que este catálogo que vosotros conocéis no está, entonces hay que andar un poquito más. Pero de momento creo que tener esta fotografía más representativa ya nos permite tener una buena base para ir ahondando más. Porque eso nos permitirá comprobar hasta qué punto las bibliotecas nacionales y los catálogos como Volcat tienen una información de todas esas editoriales independientes en las que todavía sabemos poco o no. Y si eso no es así, pues hay que ir tirando del hilo. Pero creo que es necesaria tener una primera base. ¿Alguna Kenia? Felicitaciones, Diana, porque yo creo que estás trabajando en un proyecto que es muy propositivo y que va a ser muy útil. Yo recuperaría como una parte central de tu exposición que tiene que ver con una discusión metodológica, que más o menos identifico que estamos como en puntos distintos, ¿no? Yo trabajo mucho más desde lo cualitativo, tú estás proponiendo algo que es cuantitativo y son ya discusiones viejas. Y creo que tienen mucho valor en los encuentros porque nos llevan a reflexionar sobre las maneras en cómo trabajamos, ¿no? Y eso es fundamental. Yo ahora que te escuchaba hablar, pues recordé a Carlos Ginzburg, a Giovanni Levi, ¿no? Y la microhistoria, porque siempre vamos a tener problemas de escalas cuando analizamos la cultura, y en este caso particular la cultura escrita, impresa. Y yo diría, respecto a lo que tú mencionabas, de dejar de clasificar a los editores y más bien utilizar la categoría mediador cultural, que no estaría tan de acuerdo. O sea, no creo que sean perspectivas diametral, que digamos que tengamos que optar por una o por otra, sino más bien la complementariedad. Es decir, cómo podemos atender, dependiendo de nuestras preguntas, porque eso va a ser lo decisivo, nuestros objetos de estudio, circular entre la escala macro y la escala micro. Yo diría, desde una perspectiva de historia de la edición, para nosotros los historiadores es sumamente importante saber exactamente qué hacía y cómo lo hacía determinado editor. Porque para nosotros decir, todos en el siglo XX trabajaban de esta manera, pues sería muy pobre, ¿no? Entonces creo que sí vale mucho la pena. Te pondría un ejemplo. O
sea, con Big Data podríamos trabajar el comercio colonial de libros, ¿no? Investigar cómo ha funcionado la carrera de Indias, que eso ya lo han hecho los historiadores del libro, Pedro Rueda, ¿no? Para empezar. Pero yo, por ejemplo, conozco trabajos como el de Olivia Moreno en México, que trabajan en una escala mucho más pequeña en la Ciudad de México, donde justamente ha dado cuenta, bueno, pues sí está todo ese flujo de los libros que vienen de Europa, pero ojo porque las tipologías de libreros son más allá de la carrera de Indias, ¿no? No son solo los vascos que están trayendo los libros en la carrera, también hay indígenas que se dedican a la venta ambulante, que están vendiendo en mercerías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que más que plantearnos dicotomía, ¿no? Entre los grandes datos y las perspectivas micro, tendríamos que ver cómo pasamos según nuestras preguntas de una a otra, ¿no? Vale, gracias, Kenia. Pero para nada es solo cuantitativo. En realidad, si os fijáis en el proyecto de investigación que yo os enseñaba, el análisis es cuantitativo y cualitativo. Y los tipos de visualizaciones que nosotros queremos realizar, hay unas muy importantes que son de tipo textual. Para daros algunos ejemplos, nosotros hemos vaciado del Instituto Intelectual de Cooperación Internacional más de 4.000 cartas escritas, entre otros, por Alfonso Reyes, que están en París, o por Pérez Bodet, por Gabriela Mistral. Y lo que podemos hacer con esas cartas, una vez las hemos subido en la plataforma de Notco, es digamos, etiquetar palabras que nos pueden interesar. Por ejemplo, pacifismo, para saber cuántas veces, en qué momento, quién es el interlocutor o cómo es el debate alrededor del pacifismo en esta época. Ahí hay un análisis cualitativo, porque tú puedes estar viendo cómo el debate sobre el pacifismo o sobre el humanismo en esos años, o sobre distintos movimientos, circuló en estas cartas, pero también circuló en las revistas, etc., ¿no? Entonces, o sea, sí hay una parte cualitativa muy importante que nosotros valoramos. Otro ejemplo podría ser críticas de traducciones que hemos encontrado de Borges, por ejemplo, en las revistas. En esas críticas, si yo me ciño solo a lo cuantitativo, yo puedo ver, por ejemplo, que Borges publicó 50 reseñas. Si no voy a lo cualitativo, puedo pensar que el hecho de que Borges se relacione con todos esos autores significa que tuvo un interés por esos autores. Cuando yo voy a la reseña y veo que hay una serie de reseñas que son negativas, entonces es cuando yo estoy viendo lo cualitativo, porque me estoy dando cuenta de que este vínculo entre Borges y el escritor X europeo no fue una relación positiva, sino fue una relación negativa. Por tanto, lo cuantitativo no me está dando la luz de la relación que existió realmente entre Borges y esos distintos autores. Por tanto, lo cualitativo es algo que nosotros tenemos muy en cuenta y para mí lo que tiene que hacer es que tiene que dialogar, ¿no? Es un poco lo de siempre, ¿no? La parte sociológica con la parte más hermenéutica, textual, ¿no? O sea, la idea es como vincularlo. Pero bueno, evidentemente, para ahondar en lo cualitativo hay que empezar a veces por la fotografía más amplia y por ahí es por donde hemos empezado, aunque nosotros podamos tirar del hilo de algunos ejemplos que nos parecen interesantes. ¿Y Sandra? Buenos días, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo una pregunta en cuanto a cómo se van a circular los hallazgos que partan de todos estos análisis, ¿no? Están los subproyectos y se va a utilizar como todas estas virtudes de las herramientas, ¿no? Del entorno digital. Y cuál es la proyección de ustedes después, es decir, hay preguntas de investigación, hay hallazgos, ¿cierto?, con base en, digamos, en la interlocución entre lo cualitativo y lo cuantitativo, y todo partiendo pues de lo que parecen grandes virtudes de ese entorno digital, aunque tú también mencionabas algunas limitaciones, que significa que, digamos, una especie de craft investigador, del investigador típico, ancestral, pues también está interviniendo en una especie de interlocución, ¿cierto?, con esas virtudes de lo digital. O sea, la máquina no lo hace todo, ¿no?, sino la interacción entre ustedes, ¿cierto?, los humanos y la máquina. Pero después de esto, ¿qué va a suceder? Es decir, lo digital va a seguir siendo parte importante para la difusión y la circulación de los hallazgos, o se está pensando en que hay
digamos, una especie de, comillas, yo sé que esta palabra es problemática, pero de innovación, ¿cierto?, en términos de los usos metodológicos para los hallazgos históricos, y luego en últimas, pues la circulación va a ser un poco más tradicional del libro, el paper, y pues vamos a seguir, digamos, discutiendo esto entre nosotros, o cómo están ustedes proyectando el uso de lo digital para tener un impacto más allá de la academia, o no, o puede ser como no, nos interesa esto para nosotros y lo digital es simplemente como un uso superlativo del potencial investigador circunscrito a las universidades y a la academia. Vale, gracias, Sandra. A ver, los subproyectos, la idea, o sea, que tengo es que sean 4 tesis. Esos 4 subproyectos saldrán 4 tesis doctorales. Evidentemente no se puede abarcar todo el ámbito iberoamericano, por tanto, seguramente lo que habrá que pensar es en hacer una selección, y esa selección la realizamos en base a las fuentes. Hay que pensar primero en qué fuentes están accesibles, y sea digitales o no, y a partir de ahí pensar cuál es la buena selección o cuáles son los buenos estudios de caso. No quiero ceñirme solo a lo elitista, ¿no?, como también Genia mencionaba el otro día, ¿no?, sino intentar pues combinar ¿no?, un poco lo más conocido con lo menos conocido, porque eso nos da una visión más realista. La idea es hacerlo en abierto y colaborativo, y mi sueño sería que en unos años esto ya, digamos, que también les o sea, que yo no quiero ser como la cabeza visible de esto, ¿no?, que hubiéramos creado una comunidad y que eso se fuera ya, pues, funcionara solo, entre comillas, porque es un poco lo que decía ayer en la mesa. Creo que es importante que creemos pequeñas comunidades para trabajar desde puntos de vista concretos, ¿no? Pues si uno quiere analizar redes o conexiones, pues quizá este proyecto puede servir como ejemplo, y puede ir creciendo hasta que haya un momento en que se haya creado una comunidad de investigadores tan amplia que ya cada uno, pues digamos, aporte los datos que sean necesarios, y eso se vaya desarrollando solo, siempre integrado en alguna paraguas más amplio como DARIA o CLARIN en Europa, o como Research Data Alliance, que son los que van a permitir preservar, digamos, todo este proyecto, ¿no? Pues esta podría ser una función. A nivel de diseminación, yo no quiero que quede solo para la academia, entonces, por ejemplo, VIAF o Wikipedia serían otras vías, porque muchos de estos datos, muchos de esos editores invisibilizados, ¿no?, que Eugenia o Alejandra comentaban antes, o que hemos visto hoy, pues si tienen una entrada en Wikipedia, les estamos dando un lugar. No solo se está quedando en un artículo o en una charla de congreso, ¿no?, les estamos dando mayor visibilidad. Y eso hará pues que, bueno, pues que digamos, la cantidad de conocimiento que nosotros podamos generar digital sobre nuestro patrimonio cultural, sobre nuestra historia iberoamericana común, esté mucho más visible y no solo esté copado, ¿no?, pues por ¿no?, la historia angloamericana, germánica, francesa, que evidentemente tiene mucho más recursos que pueden visibilizar mucho más su propio patrimonio, su propia historia, sus propios editores en este caso, ¿no? Pues la idea es combinar los dos. Con respecto a los artículos, soy bastante favorable de publicar en abierto, en revistas en abierto. Hay una revista de un investigador que me gusta mucho que se llama Andrew Piper, en la Universidad de McGill en Montreal, y él tiene una revista que se llama Cultural Analytics. Entonces, pues bueno, también la idea es publicar en este tipo de espacios y pues eso, combinar un poco los dos, la parte más académica con la de la diseminación.